María del Campo giró la llave en la cerradura tan despacio como si temiera despertar a alguien. Aunque no había a quien despertar, Sergio debía regresar tarde, después de otra reunión con clientes. Se quitó los zapatos, dejó el bolso sobre la cómoda del recibidor y escuchó. En el piso no había el silencio habitual. Desde el fondo, desde el dormitorio, llegaban sonidos apagados, el roce de la tela, una risa suave, una respiración entrecortada. María se quedó inmóvil. El corazón no latió más rápido ni se estremeció de miedo, simplemente se detuvo un instante y luego reanudó su ritmo, mecánicamente, como un metrónomo. Dio un paso por el pasillo. Luego otro. El parqué no crujió, conocía cada tabla de ese piso, cada esquina, cada grieta del techo. 4 años atrás, ella y Sergio habían hecho la reforma con sus propias manos, después de enterrar a Alina. Entonces les pareció que el papel pintado nuevo, la pintura fresca y las cortinas claras los ayudarían a respirar de nuevo, a empezar otra vida. No fue así. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. María la empujó con la palma, despacio, sin brusquedad. Y vio. Sergio estaba sentado al borde de la cama, de espaldas a la puerta, en pantalones, con la camisa tirada en el suelo. A su lado, cubierta con la sábana, una mujer joven, de largo cabello oscuro recogido en una coleta descuidada. En la mesilla había 2 copas y una botella de vino casi vacía, justo el vino que María había comprado la víspera en el supermercado al volver del trabajo. Recordaba incluso cómo la cajera le había dicho, buena elección, va perfecto con carne. La mujer vio a María primero. Sus ojos se abrieron, sus labios se entreabrieron, pero no gritó ni se levantó. Simplemente se quedó paralizada, como una actriz que olvida su texto en el escenario. Sergio se volvió. En su rostro se reflejaron todas las emociones en un segundo, sorpresa, horror, pánico, intento de fingir inocencia. María, susurró, poniéndose de pie. Tú deberías saber. María guardó silencio. Miraba a él, a aquella mujer, a la cama revuelta, a las copas, a la camisa a sus pies. Todo le parecía teatral, irreal, como si observara una película y no estuviera de pie en su propio dormitorio. La mujer empezó a buscar nerviosa algo bajo la sábana, su ropa, el teléfono, los restos de su dignidad. Sergio tomó la camisa y trató de ponérsela sin acertar con las mangas. María, espera, no es lo que piensas, su voz se quebraba. Es solo un asunto de trabajo, estábamos hablando del proyecto, bebimos un poco y... Al contrario, dijo María en voz baja. Es exactamente eso. Se volvió, tomó su bolso de la cómoda y el abrigo del perchero. Sergio salió tras ella al pasillo y la sujetó por el brazo. No te vayas, hablemos, puedo explicarlo todo. María liberó su brazo. No con un tirón, no con odio, solo se soltó, como de un roce ajeno en un metro lleno. No hace falta, dijo. No tienes que explicar nada. Salió del piso cerrando la puerta con un clic suave. El ascensor la bajaba despacio, el espejo del interior reflejaba su rostro pálido, sin lágrimas, sin mueca de dolor, solo vacío. María se miraba y pensaba, ¿por qué no lloré? ¿Por qué no siento nada? Al salir a la calle inhaló el aire frío que despejaba. Era comienzos de octubre, el ambiente fresco, limpio. Caminó sin rumbo, sin saber a dónde ir. ¿A casa? ¿A una amiga? ¿Qué amiga? En los 4 años desde la muerte de Alina, todas habían desaparecido, no por maldad ni indiferencia, simplemente porque la vida siguió. Una tuvo otro hijo, otra se mudó, otra no sabía qué decirle a una mujer que había enterrado a su hija de 10 años. María avanzaba por las aceras húmedas, esquivando charcos, hasta llegar a un pequeño parque junto a la estación de Metro Retiro. Allí, a lo largo del paseo, solían instalarse pintores callejeros, vendían paisajes, retratos, caricaturas. Aquella tarde, entre semana, había pocos. María se sentó en un banco bajo la copa protectora de un árbol y cerró los ojos. ¿Y ahora qué? Se preguntó. No había respuesta.
Perdone, ¿tiene por casualidad una servilleta? Se oyó una voz masculina a su lado. María abrió los ojos. Frente a ella estaba un hombre de unos 38 años, con una chaqueta de cuero gastada y un caballete bajo el brazo. Cabello oscuro, con canas en las sienes. La mirada atenta, pero no invasiva. No, no tengo, respondió automáticamente. No importa, ya me las arreglaré, sonrió él, instalando el caballete cerca, bajo el toldo. María lo siguió con la mirada y luego volvió a sus pensamientos. El hombre preparaba el lienzo, corregía algo con el pincel, se limpiaba las manos en un trapo. Ella lo observaba distraída, sin interés, hasta que él giró el lienzo hacia ella. María se quedó helada. En el lienzo había una niña de unos 10 años, con el pelo castaño claro hasta los hombros, una blusa blanca y un colgante en forma de corazón en una fina cadena. Los ojos, gris azules, ligeramente entornados, como si mirara al sol. Una sonrisa apenas esbozada en los labios. Era Alina. Su hija. Muerta hacía 4 años. ¿Qué? Intentó decir María, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. El pintor notó su expresión y se volvió. ¿Pasa algo? Preguntó, frunciendo el ceño. ¿De dónde ha sacado ese retrato? María se levantó y se acercó, incapaz de apartar la vista. Es mi hija. Mi hija fallecida. El hombre la miró desconcertado, luego volvió la mirada al lienzo. ¿Estás segura? Me encargaron este retrato para un boceto publicitario, para promocionar cursos de retrato. Una mujer me envió la foto y me pidió pintarlo. ¿Una mujer? La voz de María tembló. Sí, de una agencia. Espere, aquí tengo el nombre, sacó el móvil y buscó en sus mensajes. Aquí está. Ángela Fuentes, de la agencia V Evento. Dijo que era para el boceto de un proyecto relacionado con psicología infantil o algo así. María le arrebató el móvil y miró la pantalla. La conversación era breve, profesional. Necesitamos un retrato basado en esta foto. Niña de unos 10 años. Estilo clásico, tonos cálidos. Plazo, 1 semana. Presupuesto negociable. Había una foto adjunta. María la reconoció al instante. Era una foto tomada en su antiguo piso, 1 semana antes del accidente. Alina de pie junto a la ventana, en la luz del sol de agosto, con aquella blusa blanca y el colgante con forma de corazón que le había regalado su abuela. Una copia estaba en el álbum familiar, otra en la estantería del salón. Esa es mi foto, susurró María. De mi casa. El pintor palideció. No lo sabía, se lo juro. Solo acepté el encargo. Si hubiera sabido que la foto se tomó sin permiso, Dios mío, lo siento muchísimo. María volvió a sentarse en el banco. Su mente era un torbellino de fragmentos inconexos. Ángela Fuentes. Había oído ese nombre. Sergio la había mencionado, nueva empleada de su agencia, responsable de relaciones públicas, inteligente, ambiciosa. La misma mujer que hacía 1 hora estaba en su cama. ¿Para qué necesitaba ella el retrato de mi hija? Preguntó María, mirando al vacío. No lo sé, respondió el hombre, sentándose a su lado. En el encargo decía que el retrato era para la presentación de un tal Sergio del Campo. Tema de la ponencia, del dolor al éxito. Algo motivacional, para una conferencia empresarial. María se cubrió el rostro con las manos. Todo encajó en una imagen terrible. Sergio. Su amante. El retrato de Alina. La presentación. Pensaban usar la historia de la muerte de su hija para una maldita charla motivacional. Vender el dolor ajeno para arrancar aplausos y contratos. ¿Cómo se llama usted? Preguntó alzando la cabeza. Elías Cardenal. Elías, ¿tiene guardados los correos, los mensajes, los comprobantes de ese encargo? Sí, claro. ¿Por qué? Necesito copias. Todo lo que tenga. Él asintió. De acuerdo. Solo no quiero problemas. Es mi trabajo, soy pintor, solo cumplo encargos. No tendrá problemas, María lo miró con firmeza.
Usted no sabía nada. Solo hizo su trabajo. Pero yo debo saberlo todo. Elías le apuntó su dirección y su número de teléfono. María le dio las gracias y se alejó, apretando en la mano el papel con los datos. Empezó a llover, pero no sentía el frío. Por dentro todo ardía, no de ira ni de odio, sino de algo más profundo, determinación. Sergio y su amante habían decidido convertir a Alina en un producto. En una herramienta para sus carreras. En una historia bonita y conmovedora para una presentación. Muy bien, pensó María, deteniéndose bajo una farola, entonces les enseñaré lo que es una historia de verdad. Hasta el final. Sacó el teléfono y marcó el número de un abogado que una antigua compañera le había recomendado tiempo atrás. Contestaron al tercer tono. Diga, buenas tardes. Me llamo María del Campo. Necesito una consulta sobre un divorcio. Urgente. María se despertó a las 6, aunque el despertador estaba puesto a las 7. Yacía en el sofá del salón, arropada con una manta que en su día había tejido la madre de Sergio. La noche anterior, al volver tarde a casa, había encontrado a su marido en ese mismo salón. Él intentó hablar, explicarse, pero María pasó de largo, se encerró en el dormitorio, recogió algunas cosas y se las llevó al salón. Sergio se quedó un rato ante la puerta y luego se fue a su habitación. No volvieron a hablar. Ahora el piso estaba en silencio. Sergio ya se había ido a trabajar, o con aquella mujer, que más daba. María se levantó, se lavó la cara con agua fría y se puso un traje sobrio, el que solía llevar a reuniones importantes. Anoche, muy tarde, había hablado con el abogado y concertado una cita para la semana siguiente. Pero hoy tenía otro plan, más importante, más urgente. A las 9 de la mañana estaba frente a una casa de 2 plantas en las afueras de Madrid, en una calle tranquila del barrio de Carabanchel, cerca de la estación de metro Urgel. La casa era antigua pero cuidada, fachada enlucida en gris, contraventanas de madera, un pequeño parterre frente a la entrada con las últimas asters del otoño. En la reja colgaba una placa de latón, taller de Elías Cardenal. María pulsó el timbre. Al minuto abrió la puerta Elías, en vaqueros de estar por casa y un jersey grueso con las mangas remangadas, con una taza de café humeante en la mano. Al verla, asintió como si hubiera esperado la visita. Buenos días, dijo. Pase, por favor. Ella entró en un pequeño vestíbulo que olía a pintura, aceite de linaza y algo más, virutas de madera, libros viejos. A la derecha estaba la puerta de la taller, a la izquierda una escalera estrecha que subía al segundo piso, por donde caía la luz de la mañana desde una ventana del rellano. Perdón por venir tan temprano, empezó María, quitándose el abrigo. No pasa nada, soy Alondra, sonrió Elías, colgándole el abrigo. A las 6 ya estoy en pie. Por la mañana trabajo mejor, la luz es la adecuada y la cabeza está fresca. Pase al taller, le enseño todo lo que tengo sobre su asunto. El taller resultó ser amplio, con techos altos y 3 grandes ventanas al jardín. A lo largo de las paredes había estanterías de madera con lienzos de distintos tamaños, botes de pintura, pinceles en jarras de cerámica altas. En una esquina, cubierto con una tela descolorida, había un piano antiguo. María notó que la tapa estaba un poco levantada, alguien lo tocaba. Sobre una mesa ancha junto a la ventana, un portátil, una pila de papeles, lápices y una pequeña cabeza de Venus de escayola para bocetos. Elías acercó una silla, le ofreció sentarse y se acomodó enfrente, encendiendo el portátil. Ayer, después de hablar con usted, revisé todo otra vez, empezó, esperando a que cargara. Quería asegurarme de que no me faltaba nada. Mire, el primer correo llegó el 23 de septiembre, justo hace 3 semanas. Asunto, boceto para formación empresarial. Imagen de una niña, asociación emocional. María se inclinó hacia la pantalla. El correo había sido enviado desde la cuenta corporativa de la agencia V Evento, a nombre de Ángela Fuentes. La dirección parecía oficial. El texto era sobrio, sin palabras de más. Buenos días, Elías.
Le escribo por recomendación de su colega de una galería de arte en Lavapiés. Necesitamos un retrato basado en la foto adjunta. Niña, edad aproximada, 10 años. Estilo, clásico, realista, tonos cálidos, óleo sobre lienzo. Tamaño 50 por 70 cm. El retrato se utilizará en la presentación para una charla motivacional de Sergio del Campo en una conferencia corporativa que tendrá lugar el 15 de octubre. Tema de la ponencia: la historia de un padre que perdió a su hija y su camino hacia un nuevo éxito a través de la superación de una tragedia personal. El retrato debe suscitar una respuesta emocional en el público, pero sin ser demasiado dramático u oscuro. Es importante transmitir una memoria luminosa, no el duelo. Presupuesto, 600 euros. Plazo, una semana, hasta el 30 de septiembre. Pago, 50% por adelantado, el resto a la entrega. Le ruego confirme si puede realizar el encargo. Atentamente, Ángela Fuentes, responsable de prensa de la agencia V Evento. Al correo se adjuntaba la foto de Alina, la misma, del álbum familiar. María leyó el texto 2 veces, luego otra más, deteniéndose en cada palabra. La historia de un padre que perdió a su hija. Camino hacia un nuevo éxito a través de la superación de una tragedia personal. Memoria luminosa, no duelo. Todo estaba pensado, empaquetado, convertido en mercancía. Sergio pensaba hablar de la muerte de su hija como de un peldaño hacia la cima. Convertir la tragedia en un caso de negocio. En una diapositiva bonita y conmovedora que hiciera aplaudir al auditorio y recordar su nombre. ¿Hay más correos?, preguntó María, conteniendo a duras penas el temblor en la voz. Sí, aquí está mi confirmación de que acepto el encargo, Elías hizo scroll. Y este es su mensaje tras enviarles yo el primer boceto a los 3 días. Mire lo que respondieron. María leyó el siguiente correo. Elías, gracias por la rapidez. El boceto en general está bien, pero hay algunos ajustes. Necesitamos más luz en el rostro de la niña, sobre todo en la zona de los ojos. Es importante que la mirada sea viva y abierta. Haga la sonrisa un poco más visible, apenas insinuada, no amplia, pero cálida. El fondo puede ser más neutro, sin detalles de más, para que la atención se concentre en la cara. Queremos que la imagen sea luminosa e inspiradora, que la gente en la sala vea que esto no es solo una tragedia, sino una memoria que da fuerzas para seguir. El retrato debe trabajar la idea de superación, ¿me entiende? Espero la versión corregida. A. F. María sintió como algo se le encogía por dentro, una furia que apenas lograba contener. Estaban editando el retrato de su hija muerta. Añadían luz. Ajustaban la sonrisa. Limaban detalles. Hacían a Alina conveniente para el negocio, adaptándola al concepto de la charla. Convertían a una niña que reía, lloraba y soñaba en una herramienta para manipular sentimientos. ¿Puede imprimir toda la correspondencia?, pidió, procurando que la voz sonara estable. Necesito todos los correos, todas las versiones de los bocetos, si las conserva, y los documentos de pago. Por supuesto, ahora lo preparo. Elías se levantó y encendió la impresora en la esquina. Los bocetos también están, los guardé en digital. Los imprimo. Y aquí está el justificante de la señal, 300 euros, llegó el 24 de septiembre. El resto iban a transferirlo tras la entrega, pero aún no lo he recibido porque no he entregado el retrato. No lo entregue, dijo María con rapidez. Por favor. Diga que aún no está listo, que necesita más tiempo. Invéntese lo que sea. De acuerdo, asintió Elías. Solo dígame, ¿para qué necesita todo esto? ¿Irá a la policía? ¿A los tribunales? María guardó silencio un momento, mirando por la ventana el jardín otoñal, donde el viento arrancaba las últimas hojas amarillas de un manzano. Aún no lo he decidido, respondió con sinceridad. Primero quiero ver el cuadro completo. Necesito saber hasta dónde han llegado. ¿Qué más planean? Y entonces decidiré cómo actuar.
Mientras la impresora crujía escupiendo páginas una tras otra, Elías puso una taza de café recién hecho delante de María y se sentó enfrente, abrazando su propia taza con las manos. ¿Sabe? Dijo pensativo, llevo 20 años haciendo retratos. Pinto personas, vivas y ausentes, por fotos y del natural. Y para mí cada retrato es un roce con un destino ajeno. Cuando pinté a su hija, sentí que tenía un rostro especial. Luminoso. Intenté transmitir esa luz, ¿me entiende? Y ahora me entero de que iba a ser parte de un espectáculo empresarial. Me avergüenza haber participado, aunque no lo supiera. María lo miró. En sus ojos se leía sinceridad, no impostada, no de cara a la galería, sino verdadera. Usted no tiene la culpa, dijo en voz baja. Solo hizo su trabajo. Con honestidad y profesionalidad. No podía saber que la foto se tomó sin consentimiento, que todo esto era buscó la palabra, una idea de gente para la que el dolor ajeno es un recurso. Elías asintió, aunque se notaba que no le tranquilizaba. Si necesita una declaración formal, añadió, estoy dispuesto a testificar. En un juzgado, ante la policía, donde haga falta. Confirmaré que el encargo se hizo sin su conocimiento, que yo ignoraba el origen de la foto y las circunstancias. Tengo todos los documentos, todos los correos, todo guardado. Gracias, María le tendió la mano y él se la estrechó con firmeza. Me está ayudando más de lo que imagina. La impresora terminó. Elías recogió las hojas, las ordenó en una carpeta transparente y se las entregó a María junto con una memoria USB donde copió todos los archivos. Aquí está todo, dijo. Correos, bocetos, justificantes, el contrato. Si necesita algo más, llámeme a cualquier hora. En serio. María tomó la carpeta y la guardó en el bolso. Salieron al vestíbulo y, en ese momento, se oyeron unos pasos ligeros por la escalera. Bajaba una niña de unos 10 años, con uniforme escolar, 2 trenzas y la mochila a la espalda. Al ver a María, se detuvo con timidez. Luisa, ella es María del Campo, presentó Elías. Y esta es mi hija, Luisa. Hola, dijo la niña en voz baja. Hola, respondió María con una sonrisa, y el corazón se le encogió. Luisa era casi de la edad de Alina. Igual de delgadita, con una mirada atenta, un poco recelosa. Papá, me voy al cole. Luisa besó a su padre en la mejilla, saludó con la mano a María y salió corriendo. Elías la siguió con la mirada y luego se volvió hacia María. Es la única que tengo. Desde que murió mi mujer, estamos los dos solos. Nos apañamos. María sintió sin saber qué decir. Se despidieron y ella salió a la calle, donde el sol otoñal rompía entre nubes e iluminaba las aceras aún húmedas tras la lluvia nocturna. Sacó el móvil y marcó el número de su antigua compañera, Alicia Gorrión. Alicia se había ido de su empresa hacía 2 años y ahora trabajaba de periodista en el medio digital Conversación Clara, especializado en investigaciones del mundo empresarial, desmontando fraudes, corrupción y abusos. ¿María? Respondió Alicia, sorprendida, al tercer tono. Dios, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Alicia, necesito tu ayuda, dijo María sin preámbulos. Profesional. Periodística. La voz al otro lado se volvió más seria. ¿Ha pasado algo? Sí. Y puede convertirse en un buen reportaje para tu medio. Uno de peso. Intrigante. Quedemos y me cuentas con detalle. ¿Hoy puedes? Sí. ¿Dentro de 1 hora? En el café de sol donde quedábamos después del trabajo. Me acuerdo. Allí estaré. María tomó el metro, con la carpeta de documentos sobre las rodillas como si fuera el cargamento más valioso del mundo. El plan se iba formando en su cabeza poco a poco, añadiendo detalles. Sergio se preparaba para una conferencia. Eso significaba que el evento ya estaba planificado, anunciado, con entradas vendidas. Había que averiguar la fecha exacta, la hora, el lugar, el formato. Entender quién más estaría en la sala, qué medios acudirían. Y entonces,
En el café Vieja Venecia de Sol, Alicia la esperaba en una mesa junto a la ventana, bebiendo un capuchino. Apenas había cambiado en esos 2 años, igual de enérgica, con el pelo corto y la mirada aguda e inteligente de sus ojos gris verdoso. Sobre la mesa tenía una libreta y una grabadora. Cuéntame, dijo en cuanto María se sentó. Te escucho. María contó todo. Despacio, con detalle, procurando no omitir nada. Cómo volvió a casa antes de lo habitual y encontró a su marido con su amante. Cómo se fue del piso y, por casualidad, se topó en un parque con el retrato de su hija fallecida. Cómo averiguó que el retrato lo había encargado esa misma amante para la charla motivacional de Sergio. Cómo supo de la conferencia en la que Sergio pensaba hablar de la muerte de Alina como experiencia personal de superación en el camino hacia el éxito. Alicia escuchó sin interrumpir, solo tomando notas de vez en cuando. Cuando María terminó, puso sobre la mesa la carpeta con la correspondencia, los bocetos y los justificantes. Alicia lo examinó todo con atención, pasando página tras página, frunciendo el ceño cada vez más. Es repugnante, dijo por fin, dejando el último folio. María, esto es material de verdad. Serio, potente. Usar una tragedia ajena, y encima la muerte de una niña, para autopromoción está fuera de toda línea. Pero necesito pruebas al 100%. La presentación, el programa de la conferencia, los anuncios. Todo debe estar documentado, si no, se defenderán diciendo que fue un malentendido, que el retrato era para otra cosa. Las conseguiré, dijo María con firmeza. Dame 3 días. 4 como máximo. Bien. Mientras, yo averiguo más sobre esa agencia V-Evento y sobre tu marido. Veré qué reputación tienen, qué proyectos, si hubo escándalos. Cuanto más contexto, mejor. Aún estuvieron 1 hora afinando detalles, luego Alicia recogió sus cosas y abrazó a María al despedirse. Ánimo, amiga. Les vamos a parar los pies. Para que aprendan que con el dolor ajeno no se juega al marketing. Por la tarde María volvió a casa. En el piso olía a algo frito. Al parecer, Sergio se había hecho la cena. Entró en la cocina. Él estaba sentado a la mesa con un plato de tortilla y un vaso de whisky, tenía aspecto cansado y envejecido. María, tenemos que hablar, dijo al verla. Ahora no, María abrió la nevera y sacó una botella de agua. ¿Cuándo? Subió él la voz. No puedes callar para siempre. Vivimos en el mismo piso, somos marido y mujer. No se puede fingir que no ha pasado nada. Ella cerró la nevera y se volvió hacia él. Lo miró largo rato, evaluándolo. Luego habló con calma. Bien. Hablemos. Cuéntame lo de la conferencia. Sergio se quedó inmóvil con el vaso en la mano. ¿Qué conferencia? En la que vas a hablar el 15 de octubre con una charla motivacional sobre la pérdida de un hijo y la superación de la tragedia. Su rostro palideció. El whisky tembló en el vaso. ¿Cómo? No importa cómo. Cuéntame. ¿Cuándo exactamente? ¿Dónde? ¿Quién más interviene? ¿Cuánta gente esperáis? Guardó silencio y luego dejó el vaso con gesto cansado. El 15 de octubre, dijo, con voz hueca. En un centro de conferencias del centro. Empieza a las 10. Es una conferencia para empresarios y directivos. El tema es la eficacia personal y la motivación. Me invitaron como ponente. Debo contar mi historia, cómo superar una crisis personal y alcanzar un nuevo nivel en los negocios y en la vida. Y decidiste usar a Alina. No es usar. Sergio se levantó de un salto. Es mi vida. Mi historia. Tengo derecho a hablar de lo que yo mismo he pasado. ¿De lo que tú has pasado? María soltó una risa corta, amarga, casi histérica. Sergio, del pasado forma parte nuestra hija. Está muerta. Tenía 10 años. No sobrevivió a un accidente de tráfico. Y tú quieres convertir eso en una presentación, en un relato bonito para que la gente se emocione, aplauda y recuerde tu nombre. No lo convierto. Solo comparto mi experiencia. ¿Con el retrato que encargó tu amante?
María dio un paso hacia él. ¿Con la foto de nuestro álbum familiar que tomaron sin mi permiso? ¿Con una presentación donde al lado de la cara de nuestra hija muerta pondrás la foto de tu nuevo equipo y de tus nuevos horizontes? Sergio abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No encontró palabras. Ya hemos hablado, dijo María, dándose la vuelta y dirigiéndose a la salida de la cocina. A su espalda sonó un golpe sordo. Sergio había pegado un puñetazo en la mesa. El vaso de whisky se volcó y el líquido ámbar corrió por el mantel. «Estás exagerando», gritó. «Es solo una presentación. Una presentación de negocios como tantas. Y tú haces de esto una tragedia». María se detuvo en el umbral, sin volverse. La tragedia ya ocurrió. Hace 4 años. Y tú has decidido ganar dinero con ella. Se fue a su habitación, cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Le temblaban las manos. Respiró hondo, contando hasta 10, hasta que el temblor cedió. María se sentó a la mesa, abrió el portátil y, por primera vez en 4 años, entró en el correo de trabajo de Sergio. La contraseña era ridículamente sencilla, la fecha de su boda. Él nunca la había cambiado, convencido de que su esposa no husmearía en su correspondencia. Y tenía razón, hasta hoy a ella ni se le pasaba por la cabeza. Confiaba. Más bien, no pensaba en ello porque, después de la muerte de Alina, todo lo demás parecía irrelevante. La bandeja de entrada cargó. María revisó rápido los mensajes recibidos, intercambio profesional, facturas, contratos, nada especial. Luego abrió enviados. También vacío. Pero en borradores había 8 correos. Abrió el primero. Era una presentación. El archivo se llamaba Conferencia 15 de octubre. María hizo doble clic y apareció la primera diapositiva. Fondo negro, letras blancas, tipografía sobria, como no romperse. Historia personal de Sergio del Campo. Pasó a la siguiente. Segunda diapositiva, el retrato de Alina, el mismo pintado por Elías. El rostro luminoso de su hija la miraba desde la pantalla y María sintió que el corazón se le detenía un instante. Bajo el retrato, el rótulo, mi hija Alina. Mi principal motivación en la vida. Tercera diapositiva, agosto de 2021. Accidente de tráfico. No sobrevivió. Yo tenía 36 años. Perdí todo lo que daba sentido. Cuarta diapositiva, pero la vida continúa. La cuestión es, ¿cómo decides seguir? Quinta diapositiva, fotografía de Sergio ante la oficina de la agencia V Evento, con traje caro y sonrisa segura. Subtítulo, elegí avanzar. Nuevas metas. Nueva gente. Nuevos logros. Sexta diapositiva, foto de grupo del equipo de la agencia en una fiesta corporativa. En el centro, Ángela Fuentes con un vestido rojo, a su lado, Sergio. El resto del personal alrededor, todos sonrientes con copas de champán. Subtítulo, nuevo equipo. Nueva familia. Nuevos horizontes. María miraba la pantalla y por dentro crecía una ola de ira tan intensa que tuvo que taparse la boca con la mano para no gritar. Había colocado el retrato de su hija muerta junto a la foto de su amante. Llamaba al nuevo equipo nueva familia. Usaba a Alina como trampolín para contar su renacimiento. Séptima diapositiva, una lista de logros. En los 3 años posteriores a la tragedia, abrí mi propio negocio, cuadrupliqué ingresos, conseguí clientes nacionales, recibí el premio, proyecto del año. Octava diapositiva, el dolor puede quebrarte. O hacerte más fuerte. Tú eliges. Novena diapositiva, datos de contacto de Sergio, logotipos de la agencia y una llamada a colaborar. María cerró el archivo. Le temblaban las manos. Copió la presentación a una memoria USB y comprobó de nuevo que el archivo se hubiera copiado bien. Luego abrió los mensajes enviados del último mes y encontró la correspondencia de Sergio con los organizadores de la conferencia. Correo del 20 de septiembre. Sergio, confirmamos su participación en la conferencia, eficacia personal y crecimiento empresarial. Fecha,
15 de octubre. Hora de su ponencia, 11. Formato, charla con presentación y preguntas del público. Esperamos alrededor de 200 personas. Habrá prensa, expansión, El Economista, 5 días. ¿Necesita soporte técnico? Respuesta de Sergio. Gracias, perfecto. Habrá presentación, necesito equipo estándar, proyector, micrófono, puntero láser. El material está listo, el tema es actual, prometo que el público no se aburrirá. María guardó capturas de pantalla de la correspondencia. Fotografió la pantalla con el móvil, cerró el portátil y exhaló. Ya lo tenía todo, la presentación, los correos, la confirmación de participación en la conferencia, los nombres de los medios que cubrirían el evento. Mañana llevaría todo a Alicia. Y luego haría lo que debía. Al día siguiente, a las 9 en punto, María se reunió con Alicia Gorrión en la redacción de Conversación Clara. La oficina estaba en un edificio antiguo del barrio de las Letras, en un tercer piso sin ascensor. Un espacio abierto pequeño con una decena de mesas, ordenadores y estanterías abarrotadas de carpetas y libros. Olía a café y a papel. Alicia la condujo a la sala de reuniones, una estancia con una ventana, una mesa y 4 sillas. Enséñame lo que has encontrado, dijo, sacando la grabadora. María puso sobre la mesa la memoria USB, hojas con las capturas impresas y fotos de la pantalla. Alicia lo revisó todo en silencio, concentrada. Al llegar a la diapositiva con la foto de Ángela y el rótulo Nueva Familia, alzó las cejas. Vaya cara tiene tu marido. Menuda bajada de nivel. Quiero que todos lo sepan, dijo María en voz baja. Que vean quién es en realidad. Que no pueda subir a ese escenario a vender la historia de nuestra hija. Lo haremos, asintió Alicia. Mira mi propuesta. Preparamos un reportaje, un análisis completo de la situación. Todos los documentos, toda la cronología. Lo publicamos la víspera de la conferencia, la noche del 14 de octubre. Un titular del estilo, un coche empresarial quiso lucrarse con la muerte de su hija. Saldrá en la portada y lo moveremos en redes. Tenemos buena audiencia, en 24 horas hará como mínimo 50.000 lecturas y probablemente más. Otros medios lo replicarán. Y la mañana del 15, cuando tu marido llegue a la conferencia, ya todo el mundo sabrá quién es. Y si aún así intenta hablar, entonces iremos allí. Yo, tú y un cámara. Haremos preguntas en la sala, grabaremos reacciones. Será la continuación del reportaje, crónica desde el lugar. Los organizadores seguramente le pedirán que se vaya cuando vean el incendio que se ha montado. La reputación de la agencia se hundirá. Los clientes rescindirán contratos, nadie quiere asociarse con quien especula con la muerte de una niña. María escuchaba y sentía como algo dentro de ella se encogía y al mismo tiempo se fortalecía. Daba miedo. Pero era lo correcto. ¿Y Ángela? Preguntó. Ella también participó. Encargó el retrato, ayudó con la presentación. La mencionaremos también. Con nombre y apellidos, cargo y las capturas de su intercambio con el pintor. Que aprenda que no se juega impunemente con tragedias ajenas. De acuerdo, exhaló María. Hagámoslo así. Alicia le tendió la mano por encima de la mesa, María se la estrechó. Aguanta, amiga. Una semana más y se acaba. O mejor dicho, empieza tu vida nueva. Sin ese hombre. María salió de la redacción y caminó despacio por el barrio hacia el metro. Hacía fresco, pero brillaba el sol. Las hojas en los árboles eran de un amarillo intenso, en algunos ya habían caído. Sacó el teléfono y llamó al abogado. Hola, soy María del Campo. Quedamos para una consulta. Sí, recuerdo. ¿Cuándo le viene bien venir? Hoy. Cuanto antes, mejor. De acuerdo. A las 4 de la tarde quedo libre. ¿Les sirve? Me sirve. A las 4, María estaba sentada en el despacho del abogado Jorge Camarena, un hombre de unos 50, sienes plateadas y mirada serena y profesional.
El despacho era sobrio, muebles oscuros, estanterías con documentación jurídica, un diploma en la pared. Cuénteme, dijo Camarena, abriendo una libreta. María relató en breve, había encontrado a su marido con su amante, se había enterado de la presentación que usaba la foto de su hija fallecida y quería divorciarse lo antes posible. Camarena escuchó tomando notas. ¿Qué bienes tienen?, preguntó. Un piso de 3 habitaciones, a nombre de ambos. Comprado en matrimonio. El coche está a nombre de él. Ahorros, pocos, se fueron en el funeral y luego en vivir. ¿Hijos? María apretó los labios. Teníamos una hija. Murió hace 4 años. No hay más hijos. Entiendo. Disculpe, asintió Camarena. Entonces dividimos piso y coche. ¿Duración del matrimonio? 13 años. Bien. Presentamos demanda de divorcio y se reparte a partes iguales. Si su marido no se opone, en 2 meses estará. Si se enroca, puede alargarse hasta medio año. No se opondrá, dijo María con seguridad. En una semana tendrá problemas mucho más serios. Camarena la miró con curiosidad, pero no preguntó. Entonces, tráigame documentos, copia de su DNI y el de él si la tiene, certificado de matrimonio, escrituras del piso. Redactamos la demanda y la presentamos. Lo haremos rápido. María le dio las gracias, concertó la siguiente cita y salió a la calle. Caía la tarde. La ciudad encendía sus luces y Madrid se volvía hermoso, casi de cuento, en aquella luz otoñal de farolas y escaparates. María caminaba por la acera pensando que en una semana todo cambiaría. Saldría el reportaje. Estallaría el escándalo. Sergio perdería la reputación, los contratos, quizá incluso el negocio. Ángela tampoco saldría indemne, su nombre estaría en todas las conversaciones. Y María, por primera vez en 4 años, sentiría que había protegido a su hija. Que no permitió vender su memoria. Que puso un punto final a esa historia. Por la noche, al llegar a casa, encontró a Sergio en el sofá con el portátil. Al verla, levantó la vista. María, hablemos con calma, empezó, cansado. Sin gritos ni reproches. Hablemos como adultos. De acuerdo, se sentó ella enfrente. Hablemos. He solicitado el divorcio. Él se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Me has oído? He solicitado el divorcio. Hoy estuve con el abogado. Presentaremos los papeles la semana que viene. Venderemos el piso y repartiremos el dinero a partes iguales. Te irás de aquí. Yo también. Eso es todo. Sergio cerró el portátil, se levantó y paseó por la habitación. María, ¿es por aquello? ¿Por Ángela? Mira, fue un error, lo admito. Siento que haya pasado. Pero no es motivo para destruir 13 años de matrimonio. 13 años de matrimonio se destruyeron cuando decidiste que la muerte de nuestra hija era motivo para una presentación de negocios. No quise decir eso. Entonces, ¿qué quisiste decir? María se levantó y se plantó frente a él. ¿Querías contar a la sala lo mal que lo pasaste? ¿Cómo sufriste? ¿Cómo superaste el dolor y te hiciste más exitoso? ¿Y yo qué soy, escenografía? ¿Y Alina qué, una imagen bonita en una diapositiva? Lo estás entendiendo mal. No, lo cortó María. El que no entiende eres tú. Alina era nuestra hija. Una persona viva. Le gustaba dibujar, leía fantasía, soñaba con ser veterinaria. Tenía miedo a la oscuridad y solo dormía con luz de noche. Se reía de forma tan contagiosa que era imposible no sonreír. Y murió. Y tú decidiste convertirla en un instrumento para manipular emociones ajenas. En mercancía. Sergio guardó silencio, mirando al suelo. El 15 de octubre, continuó María, cuando salgas a ese escenario, te arrepentirás de haber tenido esa idea. Te lo prometo. Se dio la vuelta y se fue a su habitación, cerrando la puerta. Sergio se quedó en medio del salón, ella lo oyó respirar con fuerza, intentando calmarse.
Aquella noche María tardó mucho en dormirse. Yacía en la oscuridad, mirando al techo, y recordaba a Alina. Sus primeros pasos. Su primera palabra, mamá. Su primer día de clase, la niña con delantal blanco y un enorme ramo, feliz y un poco asustada. Las últimas vacaciones antes del accidente, fueron a la costa, se bañaron en el mar, recogieron conchas. Entonces Alina dijo, mamá, quiero que sea siempre así. Que estemos juntas. Seguimos juntas, pequeña, susurró María en la oscuridad. Nunca te olvidaré. Y no permitiré que te traicionen. Nunca. Al día siguiente se reunió otra vez con Alicia, ultimaron el artículo y midieron cada frase. El material salió duro pero honesto. Todos los hechos, todos los documentos, todos los nombres. Título: un orador motivacional quiso lucrarse con la muerte de su hija, así convirtió la tragedia en una presentación. El 14 por la noche, a las 8, lo publicamos, dijo Alicia. Y el 15 por la mañana nos vemos en la entrada del auditorio Gran Vía. Si aún así aparece, lo registramos. María asintió. Solo quedaba esperar. Los días pasaban lentos. María iba al trabajo y cumplía sus tareas de manera mecánica. Sergio casi no aparecía por casa, salía temprano y volvía tarde. No hablaban. Vivían como vecinos, dos extraños bajo el mismo techo. El 13 de octubre, 2 días antes de la conferencia, la llamó Elías. Buenas tardes, María. ¿Cómo va? ¿Cómo progresa? Bueno, lo que planeó. Bien, respondió. Todo según lo previsto. Gracias por su ayuda. Quería decirle si necesita apoyo moral, puedo ir. A la conferencia, me refiero. Simplemente estar cerca. A veces ayuda que haya alguien conocido. María guardó silencio, conmovida por la oferta. Gracias, dijo. De verdad, gracias. Pero no hace falta. Ya ha hecho más de lo necesario. Yo podré con esto. De acuerdo. Pero si necesita algo, llámeme. En serio. La noche del 14 de octubre, María estaba en casa actualizando la página de conversación Clara. A las 8 en punto el reportaje apareció en portada. Un titular grande, foto de Sergio, capturas de la presentación, el retrato de Alina. María leía y las lágrimas le corrían solas por las mejillas. Alicia lo había escrito todo como debía, sin exceso de emoción, pero con tal precisión y fuerza que cada palabra golpeaba como un martillo. A la media hora, el artículo ya tenía 1000 lecturas. A la hora, 5000. A medianoche, 20000. Los comentarios eran unánimes. ¡Qué canalla! ¿Cómo puede ocurrírsele? Pobre mujer, mucha fuerza, ojalá se le acabe la carrera. La mañana del 15 de octubre María se despertó temprano. Se vistió con sobriedad, traje negro, blusa blanca, maquillaje mínimo. Se miró al espejo, el rostro pálido, pero la mirada clara. Hoy se acaba, le dijo a su reflejo. Hoy te defiendo, Alina. Lo prometo. A las 10:30 estaba frente a la entrada del auditorio Gran Vía. A su lado, Alicia con el cámara y la grabadora. ¿Lista? Preguntó Alicia. Lista, asintió María. Y entraron. El vestíbulo del centro de congresos estaba lleno de gente. Hombres y mujeres con trajes de trabajo, acreditaciones al cuello, carpetas y tabletas en las manos. Unos bebían café en vasos de cartón, otros charlaban animadamente, otros hojeaban con concentración el programa. Una mañana cualquiera de un evento empresarial cualquiera. María se detuvo en el mostrador de registro. La azafata sonrió con amabilidad. Buenos días. ¿Viene a la conferencia? Sí, María sacó el DNI. ¿Puedo comprar una entrada de día? Por supuesto. 50 euros. ¿Tarjeta o efectivo? Tarjeta. Un minuto después, María tenía en las manos un badge con su nombre y un pase para el auditorio. Alicia y el cámara pasaron junto a ella, tenían acreditación de conversación Clara,
concedida por los organizadores una semana antes, sin saber a qué iban estos periodistas. La sala está en la tercera planta, indicó la azafata. La ponencia de Sergio del Campo empieza a las 11:30. Antes habla otro ponente, a las 11. María asintió y se dirigió a los ascensores. Por dentro sentía un nudo apretado. Iba a ver a Sergio. Él saldría al escenario y entendería que todo se había venido abajo. Que su plan había fracasado. Que ya nadie aplaudiría su historia inspiradora. El auditorio era grande, unas 20 filas de butacas, un escenario ancho con proyector y pantalla, atril con micrófono, mesa con agua. La gente se acomodaba, conversaba en voz baja. María eligió un asiento en la quinta fila, al lado del pasillo izquierdo, para ver bien el escenario. Alicia se sentó a su lado, el cámara se colocó unos asientos más atrás y ajustó la cámara. A las 11 en punto salió al escenario el maestro de ceremonias, un hombre de unos 45, con traje gris, voz animada y sonrisa segura. Buenos días, estimados asistentes. Bienvenidos a la conferencia Eficacia Personal y Crecimiento Empresarial. Hoy compartirán su experiencia empresarios, coaches y formadores de éxito. Nuestro primer ponente, Anatoly Grekov, experto en gestión del tiempo. María escuchaba a medias. Grekov hablaba de planificación, de priorizar, de no dispersarse en nimiedades. La sala escuchaba con cortesía, algunos tomaban notas, otros asentían. Pasados 45 minutos, Grekov terminó y dio las gracias. Sonaron aplausos. Y ahora, anunció el presentador, intervendrá Sergio del Campo, director de la agencia V-Evento. Tema de su ponencia, cómo no romperse, una historia personal de superación. Recibámoslo. La sala aplaudió con expectación. María se tensó, mirando hacia la entrada lateral del escenario. De allí debía aparecer Sergio. Pero no salió nadie. El presentador aguardó un instante, la sonrisa se le tensó. Sergio del Campo, por favor, al escenario, repitió, menos seguro. Silencio. La gente en la sala se miró, murmuró. Algunos sacaron el móvil y empezaron a buscar. María también sacó el suyo y abrió la web del medio. El reportaje ya sumaba 120.000 lecturas en una noche. Lo habían replicado portales grandes, El País, El Mundo, El Confidencial. En redes ardía la discusión. Un momento, por favor, el presentador bajó del escenario y se acercó a los organizadores entre bambalinas. María veía a personas con auriculares ir y venir, a alguien hablar por teléfono con nerviosismo. Pasaron 5 minutos más. Por fin, el presentador regresó al escenario, visiblemente incómodo. Estimados asistentes, lamentablemente Sergio del Campo no podrá intervenir hoy por motivos personales. Les pedimos disculpas. Anunciamos un descanso de 15 minutos y continuamos después con el programa. La sala se llenó de murmullos. La gente empezó a teclear el nombre de Sergio del Campo. Y, claro, encontraba el artículo. María veía cómo cambiaban las caras, sorpresa, choque, indignación. ¿Lo has visto? Es sobre él. Dios, qué horror. Quería sacar provecho de su hija. Y yo a punto estuve de contratarles una campaña. Menos mal que no. Alicia se inclinó hacia María. No ha venido. Se asustó. Así que leyó el reportaje. O Ángela lo leyó y le avisó, añadió María. En cualquier caso, es una victoria. Su reputación está arrasada. Los clientes empezarán a caerse hoy mismo, te lo garantizo. María se levantó. Vámonos. Aquí ya no hay nada que hacer. Salieron del auditorio y bajaron al vestíbulo. En el mostrador de registro se arremolinaba un grupo, unos pedían la devolución de la entrada, otros protestaban por el cambio de programa sin aviso. Las azafatas intentaban calmar a la gente, explicando que el ponente había cancelado a última hora y que no era culpa de la organización. María salió a la calle. Era un día de sol brillante, un viento fresco barría las nubes. Se detuvo en la acera, cerró los ojos y alzó el rostro al cielo. Lo conseguimos,
dijo en voz baja. Alina, lo conseguimos. Alicia la abrazó por los hombros. Eres valiente. De verdad. No todas se atreverían. Simplemente no podía hacer otra cosa, abrió los ojos María. No podía permitirle hacerlo. El cámara tomó varios planos, María ante el centro de congresos, el escenario vacío visto a través del ventanal, asistentes molestos. Todo eso entraría en la crónica que Alicia publicaría por la tarde. ¿Qué harás ahora?, preguntó Alicia. Ir a casa. Hacer la maleta. Seguramente alquile un piso un tiempo, hasta vender el nuestro. No puedo seguir bajo el mismo techo con él. Bien hecho. Si necesitas ayuda, me llamas. Con la mudanza, con lo que sea. Gracias. María paró un taxi y volvió a casa. Por el camino miró el móvil, no había llamadas de Sergio, ni mensajes. Si había varias llamadas perdidas de números desconocidos, periodistas, seguramente, buscando declaraciones. No devolvió ninguna. En casa todo estaba en silencio. Sergio no estaba, quizá escondido en algún sitio, encajando el derrumbe de sus planes. María fue al dormitorio, sacó una maleta del armario y empezó a hacerla. No tomó mucho, lo imprescindible, documentos, las fotos de Alina. Lo demás ya lo recogería después. Cuando cerraba la maleta, la cerradura de la entrada giró. Entró Sergio. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, camisa arrugada, ojos enrojecidos. Al verla con la maleta, se detuvo. ¿Te vas? ¿O huyes?, preguntó ronco. Llámalo como quieras. Has sido tú, ¿verdad? El artículo. Todo eso lo organizaste tú. Yo. María lo miró con calma. ¿Creíste que me callaría? ¿Qué te dejaría subir al escenario a contarle al público lo valiente que eres por superar la muerte de tu hija? Sergio fue a la cocina, cayó en una silla y apoyó la cabeza en los brazos. Me has destruido, dijo con voz hueca. Todo lo que construí. La reputación, el negocio, los contactos. Todo se cayó en una noche. Te destruiste tú mismo, replicó María desde el umbral. En el momento en que decidiste que la muerte de una niña era material para una presentación. Quería inspirar a la gente. Mostrar que se puede vivir el horror y no romperse. Con dolor ajeno, Sergio. Con mi dolor. Con la memoria de nuestra hija. Ni siquiera pediste permiso. Tomaste su foto, encargaste un retrato a través de tu amante y programaste una charla. ¿Pensaste en mí? ¿En lo que sentiría? Calló. No, no pensaste, respondió ella por él. Porque hace tiempo que dejé de existir para ti. Era un fondo. Una sombra. La mujer que cocina y no hace preguntas incómodas. Y Olena para ti se convirtió en una herramienta. En una historia bonita que vender. No es así. Es exactamente así. ¿Y sabes lo peor? Que aún no entiendes que hiciste mal. No te duele haber traicionado su memoria, te duele que te pillaran. Que el plan fallara. Que tu carrera se viniera abajo. Sergio alzó la cabeza y la miró con los ojos irritados y rojos. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que me quedara de luto toda la vida? ¿Que no siguiera adelante? Alina murió hace 4 años, María. 4. Hay que seguir. Seguir no es lucrarse con su muerte, María apretó el asa de la maleta. Yo también sigo. Trabajo, respiro, intento encontrar sentido. Pero no convierto su recuerdo en mercancía. No vendo memorias por aplausos. ¿A dónde vas ahora?, preguntó con cansancio. No es asunto tuyo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo por el divorcio y la venta del piso. Lo haremos civilizadamente, a partes iguales. Y no volveremos a vernos. ¿Y Ángela?, soltó de pronto. ¿Por qué a ella también la hundiste? Ella se hundió sola cuando aceptó encargar el retrato de mi hija sabiendo para qué era. Por cierto, ¿dónde está ahora? ¿No te habrá dejado en el primer problema? Sergio sonrió con amargura. Me dejó. Anoche,
cuando salió el artículo. Escribió que no quería tener nada que ver con el escándalo, que fue idea mía y ella solo hizo trabajo técnico. Me borró de todas sus redes y bloqueó el número. Fin. Así son las lealtades, se encogió de hombros María. Hasta el primer incendio. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. María, la llamó Sergio. Ella se detuvo sin volverse. Perdóname. Por todo. De verdad no quise hacerte daño. María guardó silencio un instante. Luego dijo, muy bajo. Demasiado tarde. Salió del piso y cerró la puerta tras de sí. Bajó en ascensor y salió a la calle. Tomó un taxi y dictó la dirección del hotel que ya había buscado, económico, pero limpio, en el barrio de Retiro. Mientras el coche cruzaba la ciudad, María miraba por la ventanilla. Madrid seguía con su vida de siempre, gente con prisas, coches en atascos, parejas en las terrazas de los cafés, madres con carritos en los parques. Un día de octubre como tantos. Para ella, en cambio, todo había cambiado. Una vida terminaba, otra empezaba. En el hotel hizo el check-in por una semana y subió a una habitación pequeña con cama estrecha, armario y una ventana al patio. Dejó la maleta en el suelo y se sentó en la cama. Sacó el móvil y abrió las fotos de Alina. Las pasó una a una, en silencio, sonriendo a veces entre lágrimas. Lo hice, hija, susurró. No dejé que te traicionaran. Ahora todos saben la verdad. Aquella tarde, en la web de Conversación Clara salió un nuevo texto, la crónica desde la conferencia. Titular, el ponente no se presentó, así huyó de su propia charla el coach, que quiso lucrarse con la muerte de su hija. Fotos del escenario vacío, de asistentes molestos, de comentarios de lectores escandalizados. En pocas horas, el material sumó 50.000 lecturas más. Al día siguiente, llamó a Alicia. María, ¿lo viste? La agencia V Eventos cierra. Han publicado un comunicado en su web, que cesan actividad por riesgos reputacionales. Todo el personal despedido, contratos rescindidos. Ángela Fuentes también ha desaparecido, borró sus redes y no contesta. Y tu ex bueno, casi ex Sergio está callado. Ni una declaración. Bien, dijo María. Que calle. Ya no necesito nada de él. 3 días después, el abogado Jorge Camarena informó de que Sergio aceptaba el divorcio sin pleitos y estaba dispuesto a repartir los bienes a partes iguales. Presentaron la demanda. En 2 meses el matrimonio quedaría disuelto oficialmente. ¿Crees que dará problemas? Preguntó el abogado. No, negó María. Sabe que ha perdido. Del todo. Pusieron el piso a la venta. El comprador apareció pronto, una pareja joven que esperaba un hijo. María los miraba recorrer las habitaciones, hablar de dónde pondrían la cuna, dónde estaría el cuarto del niño, y sintió un alivio extraño. Allí viviría una familia nueva y sonarían voces infantiles. Era lo correcto. El dinero de la venta se repartió a medias. A María le tocó casi 200.000 euros. Bastaba para comprar un pequeño apartamento y empezar de nuevo. Encontró un anuncio, un piso cerca del Metro Pacífico, 32 metros cuadrados, limpio, luminoso, con reforma reciente. Precio, 190.000. Lo vio, le gustó. Cerró la operación. El día de la mudanza la ayudaron Alicia y su marido. Había pocas cosas, una maleta con ropa, una caja de libros, varias fotos de Alina enmarcadas. Todo lo demás, María lo dejó a Sergio o lo tiró. Había que empezar en blanco. Cuando subieron la última caja, Alicia abrazó a su amiga. Entonces, ¿empezó la vida nueva? Empezó, asintió María, mirando las paredes aún desnudas y el parquet vacío. Ahora toca aprender a vivirla. Al anochecer, cuando todos se fueron, María se quedó sola. Sentada en el suelo, con la espalda contra la pared y los brazos rodeando las rodillas. Fuera iba cayendo la noche y se encendían las luces de los edificios cercanos. En algún piso sonaba música, en otro reían niños.
María cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sintió vacío, sino otra cosa. No felicidad, para eso todavía faltaba. Pero sí paz. Alivio. La sensación de haber hecho lo que debía. De haber protegido lo más valioso. De haber puesto un punto final. El móvil vibró. Un mensaje. Buenas tardes, María del Campo. Soy Elías Cardenal. ¿Cómo está? ¿Cómo fue la conferencia? Perdón por molestar, me quedé preocupado. Si quiere hablar o necesita ayuda, escríbame. Le deseo de corazón mucha fuerza. María sonrió. Escribió. Gracias, Elías. Todo salió como debía. Sergio no se presentó, estalló el escándalo y su negocio se vino abajo. He pedido el divorcio, compré un piso nuevo y me mudé. Empiezo de cero. Gracias por su ayuda. De verdad. La respuesta llegó al minuto. Me alegro mucho. Has sido valiente. Si pasa por nuestro barrio, venga a tomar un té. Luisa le manda saludos. María releyó el mensaje varias veces. Luego contestó. Iré, seguro. Gracias. Dejó el móvil a un lado. Mañana empezaría un día nuevo. Una vida nueva. Sin Sergio, sin aquel piso lleno de recuerdos. Sin engaño ni traición. Simplemente vida. Vacía aún, como este apartamento. Pero dispuesta a llenarse de algo nuevo. Duerme tranquila, Alina, pensó María. Lo conseguí. Y seguiré consiguiéndolo. Te lo prometo. Habían pasado 3 meses desde el desenmascaramiento público de Sergio. Enero había sido inusualmente templado para Madrid. María estaba de pie junto a la ventana de su piso nuevo, con una taza de té entre las manos, mirando el patio interior. 3 meses de vida nueva. 3 meses de silencio, de calma y de un lento, cauteloso regreso a sí misma. El divorcio se formalizó a finales de noviembre. Sergio acudió al juzgado en silencio, firmó todos los papeles y ni siquiera intentó hablar con ella. Parecía hosco, envejecido, como si en esos meses la vida le hubiera chupado la savia. La agencia V Eventos cerró 2 semanas después del escándalo. Los clientes rompieron contratos, el personal se dispersó, Ángela Fuentes desapareció, según los rumores, se marchó a Valencia y entró en una empresa pequeña. Sergio se quedó solo, sin negocio, sin reputación, sin amante. María no sentía por él ni lástima ni revancha. Solo vacío. Ese hombre ya no formaba parte de su vida. Era pasado, un capítulo cerrado que no apetece releer. Dejó su trabajo en contabilidad, después de tantos años, las cifras, los informes y los balances dejaron de suscitarle el menor interés. El dinero de la venta del piso le permitía vivir unos meses tranquila, sin pensar en ingresos. Decidió darse una pausa, respirar, entender a qué quería entregarse. Durante un mes simplemente descansó. Leyó libros que llevaba años en la lista de algún día. Paseó por Madrid, redescubriendo barrios donde nunca había estado. Fue a teatros y museos, a exposiciones y conciertos, sola, sin incomodidad, incluso disfrutando de esa soledad. Entonces llamó Elías. Buenas tardes, María del Campo, su voz sonaba un poco cohibida. Disculpa que moleste. Solo quería saber cómo estás. Hace tiempo que no hablamos. Hola, Elías, sonrió María al oírlo. Gracias por llamar. Estoy bien. El divorcio ya está, vivo en el piso nuevo, me acostumbro a la vida nueva. Me alegra oírlo. Yo estoy preparando una gran exposición individual. Se llama Memoria en Color. Se inaugura en febrero, en una galería de la Gran Vía. Y pensé, ¿te gustaría ayudarme? Con la organización, el catálogo, los textos. Dijiste una vez que te interesa el arte. María lo pensó. ¿Ayudar en una exposición? Sumergirse en la pintura, en un ambiente creativo, apartar la mente del pasado interminable. Sí, dijo. Me encantará ayudarte. Así empezó su colaboración.
María iba al taller de Elías 3 o 4 veces por semana. Seleccionaban obras para la muestra, hablaban del orden en sala, inventaban títulos para las secciones. Elías trabajaba concentrado, con entrega total, retocaba detalles en los lienzos, pintaba piezas nuevas para la exposición, experimentaba con color y luz. María se ocupaba de lo práctico, hablaba con la galería, cerraba fechas, encargaba la impresión de catálogos e invitaciones, armaba la lista de invitados. Escribía breves anotaciones para los cuadros, procurando expresar con palabras sencillas lo que sentía al ver la obra de Elías, y no con jerga académica. Retrato de una anciana junto a la ventana. Mira la calle donde otros viven, corren, se alegran. Y ella solo mira. ¿Espera a alguien? ¿Recuerda? ¿O simplemente observa la vida pasar? En esta pieza hay una tristeza suave, pero no desesperanza. La luz de la ventana toca su rostro, y parece que aún está aquí, aún con nosotros. Elías leía sus textos y asentía. Exacto. Justo eso quería decir. Sientes la pintura. Poco a poco, María empezó a quedarse en el taller no solo por trabajo. Tomaban té y hablaban de la vida, del arte, de cómo lidiar con las pérdidas. Elías contaba sobre su esposa, Olga, profesora de música, amaba a Chopin y a Bach, murió de cáncer 3 años atrás. Tras su muerte, él se quedó con su hija Luisa, que entonces tenía 7. El primer año fue un infierno, confesaba. No sabía cómo explicarle a una niña que mamá no volvería. Ni cómo seguir yo. El trabajo me salvó. Pintaba cada día 10 o 12 horas. Volcaba el dolor en los lienzos. Luego, poco a poco, se hizo más llevadero. No es que el dolor se fuera, se hizo parte de mí. Un fondo sobre el que la vida continúa. María lo entendía. Ella había pasado por lo mismo tras la muerte de Alina. El dolor no desaparece, aprendes a vivir con él. Luisa también acogió a María en su vida. Al principio con timidez, con cuidado, saludaba educadamente, sonreía con recato. Luego empezó a quedarse en el taller cuando María venía, le enseñaba sus dibujos del cole, le pedía ayuda con deberes. Un día, Luisa preguntó directamente, «María, ¿vendrás a menudo a casa?» «No lo sé, Luisa». «¿Por qué lo preguntas? Porque me gusta cuando estás. Es más acogedor». María le pasó un brazo por los hombros. «A mí también me gusta estar aquí». La exposición Memoria en color se inauguró a mediados de febrero en una galería pequeña pero prestigiosa de la Gran Vía. María ayudó con los últimos preparativos, colgó las obras según el plan, colocó cartelas, revisó la iluminación. Elías estaba nervioso, iba de un lado a otro, tocaba marcos, dudaba de las molduras. «¿Saldrá bien?», lo calmaba María. «Las obras son bellas. La gente lo notará». Por la tarde acudieron unas 100 personas, colegas de Elías, coleccionistas, periodistas, amantes de la pintura. La sala se llenó, sonaba música clásica suave. María estaba en la entrada junto a Luisa, que se había puesto un vestido rosa y estaba seria y emocionada. Elías tomó el centro de la sala y dio las gracias a todos por venir. Habló breve, sin grandilocuencia. Esta exposición trata de quienes ya no están con nosotros. De quienes nos enseñaron a ver luz en los tonos más oscuros de la vida. De una memoria que no aplasta, sino que sostiene. Gracias por estar aquí. Aplausos. Los invitados se dispersaron por la sala, miraban, comentaban, fotografiaban. Críticos tomaban notas, coleccionistas preguntaban precios. María caminaba entre los visitantes, escuchando impresiones. Un hombre mayor, historiador del arte con canas, se quedó largo rato ante el retrato de una mujer con un libro. «Es extraordinario», le dijo al verla. El pintor ha captado no solo el rostro, sino un estado. Se nota que no pinta desde una foto, sino desde la memoria. Desde el corazón. «Es su esposa», respondió María en voz baja. «Murió hace 3 años». El hombre asintió. «Con razón hay tanta profundidad. El arte verdadero nace de sentimientos verdaderos».
Al final de la noche se habían vendido varios cuadros y 5 más quedaron reservados. La galerista, una mujer de unos 50, de gusto refinado y mirada aguda, se acercó a Elías. Es un éxito. Enhorabuena. Pensemos en otra muestra dentro de un año. Elías asintió, aunque se le notaba el cansancio. Cuando los últimos invitados se fueron, se sentó en un banco del rincón y apoyó la cabeza en la pared. Estoy agotado, admitió. María se sentó a su lado. Pero valió la pena. Ha salido muy bien. Gracias a ti, se volvió hacia ella. Sin tu ayuda, no lo habría logrado. En serio, no me des las gracias. Yo también lo necesitaba. Despejarme, dedicarme a algo de verdad. Sentirme útil. Se quedaron en silencio, en la sala vacía donde los cuadros colgados eran recuerdos hechos color y forma. ¿Sabes? Dijo Elías, ayer Luisa me preguntó si querrías quedarte con nosotros. No mudarte, claro, solo venir más a menudo. Se ha encariñado contigo. María sonrió. Yo también con ella. Y contigo. Sois como una familia. La que me faltaba. Elías le tomó la mano, cálida. Entonces ven más. Estaremos felices. Desde entonces, María empezó a pasar en casa de Elías casi cada día. Ayudaba a Luisa con las tareas, le enseñaba a cocinar platos sencillos, le contaba historias de su vida. La niña florecía a ojos vista, más valiente, más abierta, más risueña. Elías también cambiaba. Estaba más sereno, más seguro. Con María la vida le pesaba menos, no tenía que fingir. Podía ser el mismo, cansado, sensible, pero vivo. Una noche, después de cenar, cuando Luisa se fue a estudiar, Elías y María se sentaron en el porche, envueltos en mantas. Era comienzos de marzo, aún hacía frío, pero ya se sentía la primavera. María, dijo él, mirando la oscuridad del jardín. Quiero decirte algo. No sé bien cómo, pero me parece que la casa volvió a ser casa por primera vez en mucho tiempo. Desde que estás aquí. Luisa es feliz. Yo también. María escuchó en silencio. No te pido nada, continuó. No te apuro. Solo quiero que sepas, puedes quedarte. No como invitada, sino como parte de la familia. Si quieres, claro. María se volvió hacia él. Elías, lo he pensado. Mucho. ¿Y sabes qué comprendí? Estoy cansada de estar sola. Cansada del piso vacío, del silencio, de no tener con quien compartir ni la alegría ni la pena. Me gusta aquí. Me gusta despertarme sabiendo que Luisa se prepara para el cole, que tú pintas en el taller, que por la noche cenaremos juntos. Es lo que me faltaba. Entonces quédate, dijo él en un susurro. Por favor. María asintió. De acuerdo. Solo con una condición, el piso de Pacífico me lo quedo. Lo alquilaré. Quiero independencia económica, ¿entiendes? No quiero ser una carga. Nunca serás una carga. Pero si te quedas más tranquila así, perfecto. Se quedaron de la mano, mirando el cielo oscuro donde entre nubes asomaban las primeras estrellas. María se mudó con Elías y Luisa a finales de marzo. Trajo pocas cosas, ropa, libros, fotos de Alina enmarcadas. Elías le dio una habitación en la planta alta, luminosa, con vistas al jardín. Es tu espacio, dijo. Arréglalo como quieras. María puso en una balda la foto de Alina, la misma de la que nació el retrato. Al lado dejó el colgante en forma de corazón que retiraron tras el accidente. Luisa entró, miró la foto. ¿Es vuestra hija? Sí, respondió María. Se llamaba Alina. Es guapa. Luisa calló un instante. Mi mamá también era guapa. Papá dice que me parezco a ella. Te pareces mucho, la abrazó María. ¿Y sabes qué? Las dos estarían contentas de vernos juntas. De que no nos hayamos quedado solas. Luisa sintió y se apretó más. La vida en casa de Elías transcurría serena. Por las mañanas, María acompañaba a Luisa al colegio y volvía para ayudar a Elías con nuevos proyectos.
Tras la exposición llegaron encargos importantes, retratos, obras para colecciones privadas. María llevaba la documentación, el trato con clientes, la logística. Durante el día cuidaba la casa, cocinaba, limpiaba, atendía el jardín. La primavera tomaba fuerza y en el parterre asomaban los primeros tulipanes y narcisos. Por las noches cenaban los tres. Luisa contaba el colegio, los amigos, planes de verano. Elías compartía ideas de nuevas obras. María escuchaba, opinaba, por primera vez en años se sentía no invitada en la vida de otros, sino parte de una familia. A veces, por la noche, Elías se sentaba al viejo piano del taller y tocaba, Chopin, Bach, a veces algo suyo, pura improvisación. María se sentaba a su lado y escuchaba, la música curaba lo que parecía incurable. Olga me enseñó a tocar, decía Elías. Decía que oído no tengo, pero sí sentido del ritmo. Toco mal, pero me gusta. Tocas precioso, respondía María. Porque tocas para el alma, no para notas. A finales de abril, con el jardín en flor, estaban los tres en el porche. Luisa leía, Elías dibujaba un boceto, María tomaba té y los miraba. Esto es la felicidad, pensó. No ruidosa ni deslumbrante. Sencilla, cotidiana. Despertar y saber que te necesitan. Que te esperan. Que estás en casa. En la estantería del salón había dos fotos, Alina y Olga. Dos destinos, dos pérdidas que habían unido a esas personas. No a través de la desesperación, sino del entendimiento de que la vida continúa. De que se puede volver a respirar hondo, reír, planear futuro. María se levantó, fue hacia Elías y le apoyó la mano en el hombro. Gracias por acogerme. Él alzó la mirada y sonrió. Gracias por quedarte. Luisa dejó el libro, corrió hacia ellos y los abrazó. Y yo estoy feliz porque ahora sí parecemos una familia de verdad. María estrechó a la niña, los ojos se le humedecieron, pero no de pena, sino de gratitud. La vida cambió de forma. De un dolor afilado y cortante pasó a algo blando, cálido y lleno de sentido. Alina seguía en la memoria, en el corazón, en las fotos. Pero ahora estaban Elías y Luisa, la casa nueva, días nuevos llenos de luz. Una semana después, llegó a la galería un correo de uno de los principales museos de Madrid. Proponían a Elías organizar una gran retrospectiva de la obra de su padre, el célebre pintor Valerio Cardenal, e incluir algunas piezas del propio Elías. Era un honor enorme, un reconocimiento a su talento. María, yo solo no puedo, dijo Elías, leyendo el mensaje. Es un proyecto grande. Hay que seleccionar obra del archivo de mi padre, escribir la biografía, montarlo todo. ¿Me ayudas? Claro, lo abrazó María. Lo haremos juntos. Y se pusieron a ello. El trabajo era inmenso, pero apasionante. María se sumergió por completo, y eso le daba la sensación de no solo vivir, sino de crear algo importante. Una noche, con Luisa ya dormida y ellos en el taller revisando lienzos antiguos, Elías dijo de pronto, he pensado mucho en Olga últimamente. Y entendí que estaría contenta. Contenta de que no me quedara solo. De que Luisa sea feliz. De que la casa vuelva a estar cálida. Yo también pienso en Alina, respondió María. Y siento que aprobaría mi elección. Siempre quiso que yo fuera feliz. Elías le tomó la mano. Entonces vamos por el camino correcto. María asintió, mirando el retrato de Olga en la pared. Al lado colgaba un retrato nuevo, Luisa, con una leve sonrisa y un ramo de margaritas en las manos. Abajo, el título, Luz después. Luz después, repitió María. Es el título perfecto. Se quedaron en silencio en el taller que olía a pintura y a esperanza. Afuera caía una noche templada de primavera. En la casa había luz, señal de que allí se vive, se quiere, se recuerda y no se teme empezar de nuevo. María sonrió. Por primera vez en muchos años, tranquila, sincera, de verdad. La vida continuaba. Y estaba bien.